Como todos sabemos, el 2020 no fue un año común y corriente. Muchos nos vimos afectados fuertemente por la crisis sanitaria que agobia al mundo. El cine, desafortunadamente, no solo también se vio afectado, sino que fue uno de los sectores que recibió los golpes más duros. Las salas de cine cerraron a nivel mundial y varios estrenos importantes se vieron postergados para el 2021, dejando la oferta cinematográfica bastante limitada. Debo confesar también que, por alguna razón sin identificar aún, este año es el que más desligado me he sentido del cine, al menos de los lanzamientos que tuvieron lugar en el 2020. Varias de las películas estrenadas que tuvieron un gran recibimiento por parte de crítica y público no resultaron tan de mi agrado como lo esperaba. No conecté con esas películas o simplemente no me gustaron. Entre estas se encuentran El Hombre Invisible, que considero tiene un discurso de violencia y venganza cíclica disfrazado como un discurso feminista. O Pienso en el final, cuya abstracción y falta de coherencia narrativa me sacó demasiado de la cinta, considerando que la primera película del director Charlie Kaufman, Synecdoche en Nueva York, hace algo bastante similar pero de una manera que me pareció más atractiva. Inclusive el regreso de David Fincher con Mank me dejó con cierto sinsabor. No la considero una película memorable. O Another Round, el reencuentro del director Thomas Vinterberg con Mads Mikkelsen. Esta película me pareció bastante débil y con un conflicto narrativo muy primermundista y muy perezoso que convirtió al filme, en mi opinión, en una decepción. A pesar de estas desilusiones, logré encontrar ciertas obras con las que sí conecté realmente este año y por lo cual lograron entrar a esta lista. Además de las películas que mencionaré en este top, también incluiré ciertas recomendaciones que podrían ser de su interés. Possessor tiene uno de los conceptos más intrigantes que pudimos ver en el 2020, un concepto acompañado por la violencia explícita y la cuidada estética visual que se podría esperar del hijo de David Cronenberg, Brandon, el director de esta película. Por su premisa, la película fácilmente podría ser parte de la serie antológica Black Mirror, pero rápidamente nos encontraremos que la forma en que está propuesto el apartado visual, su diseño de producción, los decorados, el montaje y el uso del color no encajaría del todo con el molde de la serie británica. Impregnada de imágenes surreales, grotescas, voyeristas e incómodas, la película nos presenta a Tess, quien trabaja como asesina para una oscura corporación. Su trabajo consiste en poseer los cuerpos de otras personas y a través de esa usurpación tener un acceso más cercano a sus objetivos. A través de este intrigante concepto nos adentramos en un viaje cuasi surrealista donde los temas de identidad y realidad son puestos a prueba tanto para los personajes como para el espectador. Una película similar de ciencia ficción que logra cuestionar el sentido de identidad de sus protagonistas al tiempo que nos vuela la cabeza es Predestination. En mi opinión, una de las películas más transgresoras de la ciencia ficción contemporánea. His House es una película de terror que trata los temas de la crisis migratoria en Europa, pero que lo hace de tal manera que su relato se escapa de una problemática específica y más bien se torna universal. Siguiendo la línea de terror donde lo que está embrujado no es la casa sino las personas que viven en ella, la película nos presenta a dos sudaneses que huyen del conflicto armado que azota su país de origen en busca de una vida mejor en Inglaterra. Lo más interesante de esta obra es la relación entre la pareja protagonista. Mientras que el esposo busca adaptarse rápidamente a las costumbres sociales de Londres, la esposa no quiere dejar atrás sus raíces y resiste en medio de su difícil situación. Todo esto acompañado de terroríficas y oníricas secuencias que culminan en un poderoso y desgarrador clímax. La dupla protagonista debe malabarear los prejuicios y problemas que enfrentan los refugiados en un país desconocido con los traumas y monstruos que dejaron atrás. Esta no es la típica película de terror, no solo porque evita el uso de los molestos jumpscares o porque no recae en lo grotesco y la violencia gratuita que tanto caracteriza al género, sino porque también nos invita a la reflexión, a repensar las realidades que viven muchas personas en varias partes del mundo. Toma el terror del mundo real y lo vuelve cinematográficamente terrorífico. Un par de películas que hacen algo similar: enfrentar a sus protagonistas contra seres sobrenaturales en medio de un conflicto social son la película iraní Under the Shadow y la película mexicana Vuelven.
Entre las pocas películas que pude ver en la gran pantalla este año se encuentra esta pieza colombiana del director Nicolás Rincón Guille. Tuve la oportunidad de verla semanas antes de lo que sería su estreno comercial y quedé asombrado por la diestra dirección y puesta en escena que encontré en esta película. Tantas almas es un relato crudo, de ritmo lento, que invita a la apreciación de la imagen, pero no por ello cada minuto de la obra deja de estar cargado de una tensión digna del mismo Hitchcock. Durante el metraje acompañamos a un hombre que atraviesa un arduo viaje con la esperanza de encontrar el cuerpo de su difunto hijo, recientemente asesinado. Tantas almas es posiblemente una de las películas más atrapantes que haya visto este año. Con poco dice mucho. Su minimalista puesta en escena contrapuntea con la violencia implícita en cada escena, con el peligro que corre el protagonista a cada momento. A pesar de que solo la pude ver una vez, Tantas almas es una película que no he podido sacarme de la cabeza por mucho tiempo. Todavía me encuentro asombrado ante la habilidosa dirección que lleva la batuta del filme, una dirección que destaca por sus largos planos, sus situaciones llenas de suspenso y un cuidado tratamiento de la imagen que hace de la película algo memorable. En este apartado quisiera recomendar dos películas colombianas, la emblemática La Estrategia del Caracol, un clásico colombiano, y Matar a Jesús, una de las grandes obras que nos ha entregado el cine nacional en los últimos años y que sin duda se convertirá en un clásico obligatorio. Llegué a esta película buscando cobre y encontré oro. Por el título y lo que se ve en el póster, me esperaba una historia sobre un hombre, su vaca y la relación que hay entre ellos. Pero la película es totalmente diferente. Para empezar, la vaca es clickbait. A pesar de que da título a la película y protagoniza todos los pósters, su tiempo en pantalla no supera ni los 10 minutos de metraje. En lugar de eso, la directora Kelly Reichardt nos presenta un admirable relato sobre la amistad entre dos hombres. La película destaca por su ritmo lento y contemplativo, cualidad característica del cine de esta directora. Además, nos quedamos enganchados por el sencillo, humano y peculiar propósito que impulsa al par protagonista, usar la leche producida por la primera vaca que pisó suelo norteamericano para preparar unos bizcochos y conseguir suficiente dinero para establecerse en la ciudad. Debemos mencionar la maestría de la directora para crear toda una atmósfera. La comunidad que vemos en la historia se siente completamente real, palpable, verídica. Encontramos detalles y personajes que enriquecen la puesta en escena que sirven en función de la trama principal. La película además está permeada por cierta tensión, cierta sensación de suspenso marcada por uno de los primeros planos que vemos en el filme, pero lo que realmente destaca de esta obra es cómo atestiguamos el inicio de una amistad que se siente honesta y real, impulsada por las admirables actuaciones de los dos protagonistas del filme. Si les gustó esta película, les recomiendo uno de los trabajos previos de la directora, El Atajo de Mick, y otra película que maneja el tema de la amistad de manera similar a como lo vemos aquí, es el clásico francés Jules y Jim, película dirigida por el icónico director François Truffaut. En la más reciente obra de Chloe Zhao, Frances McDormand nos da una admirable interpretación rodeada por un espectacular conjunto de actores naturales que le dan realismo a la película. Lo más llamativo de la obra es cómo logra transmitir el nomadismo inherente a su protagonista. Estamos constantemente saltando de un lugar a otro, no nos quedamos en el mismo lugar de trabajo o de descanso, siempre estamos conociendo gente nueva o reencontrándonos con personajes que vimos varias escenas atrás. Pero la película lo hace sin caer en el caos narrativo o en un montaje de videoclip musical, sino que lo hace con la calma, la pausa y la tranquilidad que distingue a la protagonista. Este nomadismo es el que permite que la película, la cual no posee una estructura narrativa tradicional, funcione a la perfección. La película presenta una realidad bastante evadida por Hollywood, y aunque lo que vemos en esta obra no es muy diferente a lo que el cine latinoamericano nos ha mostrado por más de 50 años, lo hace con un estilo autoral preciso y precioso que nos obliga a no pasar por alto Nomadland. Además, tiene el plano más hermoso que vi este año. También les recomiendo 3 anuncios por un crimen, donde nuevamente Frances McDormand luce sus dotes actorales. Además, les recomiendo The Rider, la primera película de esta directora, y también The Florida Project, una película relativamente reciente que nos da un acercamiento a las comunidades pobres de Estados Unidos. En el apartado de animación de esta lista encontramos Wolf Walkers,
Esta bella película, situada en la Irlanda del siglo XVII, nos adentra en el mundo de la magia y las leyendas de pueblo, donde conocemos a Robin, una osada jovencita deseosa de ayudar a su padre a cazar al último rebaño de lobos que azota su modesto pueblo irlandés. Su guión es sencillo, y aunque no evita caer en lugares comunes, la película es disfrutable de inicio a fin, especialmente por el estilo de animación usado y el carismático diseño de personajes, que logra separar a esta película de los otros estudios de animación. La película no propone temas complejos, no busca cambiar la forma de pensar o la vida del espectador. Es más un viaje a través de los recurrentes tropos encontrados en las historias de aventuras y una interesante lección sobre la amistad y el respeto por el otro. Todo esto sazonado por una hermosa y atmosférica banda sonora que nos adentra en un mundo que se siente real y mágico al mismo tiempo. Otra excelente lección de este estudio de animación, Cartoon Saloon, es El secreto de los Kells, o si quieren una historia situada en la misma época y que también trata sobre lo sobrenatural pero de una manera más adulta y cruda, les recomiendo La Bruja. La más reciente propuesta de Christopher Nolan es la película que más esperaba del 2020. Fue además la primera película que pude ver en cines después de la cuarentena, así que eso jugó mucho a su favor a la hora de calificarla. Tenet no es la mejor película de Christopher Nolan ni de lejos, pero sin duda es la más grande y ambiciosa. No es una película perfecta, calificativo que varias de las otras entradas en esta lista sí podrían poseer, pero es la entrada más sorprendente de la lista, la más explota cabezas. Cuando nos adentramos en sus diferentes escenas de acción, sobre todo aquellas que involucran la asombrosa inversión del tiempo presente en esta película, se puede exclamar sin duda que no se ha visto nada así antes. Y eso es precisamente lo que más se debe valorar de esta película, que inclusive cuando Nolan no está entregando una historia del calibre de Memento o El Caballero Oscuro, nos está brindando algo nuevo, un blockbuster que se atreve a experimentar, a no caer en lugares conocidos ni en las historias típicas. Acompañando a los asombrosos efectos visuales de Tenet, tenemos su exquisita banda sonora que deja atrás una estructura melódica clásica por una llena de texturas sonoras que complementan el concepto del filme. Tenet no es una obra perfecta, tiene ciertas falencias sobre todo a la hora de permitirle al espectador entender qué es lo que está ocurriendo, pero es una obra que destaca por sobre todas las otras por sus ambiciosas propuestas, por presentarnos algo nuevo y dejarnos hablando de ella por muchos días más. Ahora bien, si les gustó Tenet, les recomiendo una de las primeras películas del director, Memento, donde se maneja el mismo concepto de invertir el tiempo pero con un presupuesto más limitado. Y también quisiera aprovechar para recomendarles BlacKkKlansman, una interesante película que salta entre la comedia y el suspenso, protagonizada también por John David Washington. El primer puesto se lo lleva una película que técnicamente pertenece al 2019, sin embargo, debido a que, a mi parecer, el 2020 no nos entregó ninguna obra del calibre de esta película, ya que tampoco alcanzó a entrar en mi top del año pasado, coloco en el primer lugar a la más reciente entrega de los hermanos Safdie, Diamantes en Bruto. Todo en esta película es perfecto, desde la soberbia interpretación de Adam Sandler, pasando por la caótica atmósfera que nos transmite la película a través de su excelente diseño sonoro y la opresiva puesta en escena, hasta la exquisita banda sonora. Diamantes en Bruto es una película que nos engancha desde el primer minuto y no nos suelta sino hasta que salen los créditos finales. Es un tour de force, donde atestiguamos la impulsiva y estresante vida de Howard Ratner, el protagonista. Observamos cómo él solo, llevado por un fuerte caso de ludopatía, se hunde cada vez más y más en su obsesión. Howard es un personaje tal vez detestable o repelente, pero no por ello dejamos de esperar y desear que todo salga a su favor. Sandler está acompañado también de eminencias del cine estadounidense contemporáneo como la Keith Stanfield e Idina Menzel, así como la novata Julia Fox, y celebridades como el basquetbolista Kevin Garnett y la estrella de música The Weeknd. Todos trabajan en conjunto, guiados por los talentosos hermanos Safdie, para brindarnos una obra que nos puede producir ansiedad, estrés, adrenalina y desazón con cada visionado. Así que si les gustó Diamantes en Bruto, les recomiendo la película previa de estos directores, Good Time. Así que este es el top de mis películas favoritas del 2020. Me gustaría saber en los comentarios cuáles son
sus películas favoritas del año pasado y cuáles son las películas que más esperan para este 2021. No olviden dejar su like y suscribirse al canal para estar atentos a nuevo contenido. Hasta la próxima.